Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Buenos días, hermanos. Le da la bienvenida a la familia Coaburto. Doy gracias a Dios y a la Iglesia por esta oportunidad que nos dan. En esta oportunidad mi mamá va a leer capítulo 5 de Efesios, versículo del 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, y por cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, que por este medio podemos escucharla y nos ayuda bastante, nos fortalece, Padre bendito. Gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, estemos atentos y con un corazón dispuesto a poder escuchar el mensaje. Gracias. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Tengan, hermanos, ustedes todos muy buenos días, y en este momento quisiera compartirles un poco de mi testimonio sobre lo que fue el año 2020.
Creo que para todos empezó como que iba a ser un año más, pero resultó que todos los planes cambiaron, vinieron situaciones difíciles en que no niego de que tuvimos momentos de temor, de ansiedad también, pero que Dios supo suplir ese momento, ese periodo. A Dios gracias, lo que yo daba por perdido, Dios hizo posible. Yo daba por perdido el año escolar de mis hijos, pero bueno, Dios permitió que ellos terminaran satisfactoriamente el año. También tuvimos situaciones difíciles con la salud de mi suegra. Tuvo un accidente en el mes de agosto, luego se contagió de COVID y bueno, en el mes de diciembre estuvo internada. Como verán, fue una situación como una montaña rusa de emociones, pero en las cuales también el Señor nos mostró su mano poderosa, su mano que siempre está atento a sus hijos, a sus necesidades, sobre todo emocionalmente cuando uno atraviesa por ese momento difícil. Otra de las situaciones en las que agradezco al Señor por el año 2020 fue el poderme conectar a la plataforma de oración virtual, en la que cada martes nos estamos conectando para interceder y orar unos por otros, a los que también animo, hermanos, a que también hagan posible esto en sus vidas. No esperemos de que nos sucedan situaciones difíciles para recién poder orar, sino hagamos de esto un ejercicio constante, algo parte de nuestra vida diaria. Agradecer también a la iglesia y a todos los que tuvieron la oportunidad de compartirnos los devocionales diarios, que fue de mucha bendición no solamente para nuestras vidas, sino también para otras, porque pude compartirlas y a veces había comentarios de algunos de ellos diciéndome, bueno, parece que hubieran sabido lo que me estaba pasando y llegaba esa palabra de ayuda en el momento oportuno. Y sé también que ha sido de mucha bendición para personas que han podido venir a los pies de Jesucristo. Lo último que quiero resaltar, y que tal vez no es del año que pasó, sino de este año, es la situación con nuestro hermano César, tan querido, que bueno, se nos adelantó, pero sentía una carga pesada también por la situación que estaba viviendo estas 2 semanas difíciles en su salud. Pero qué maravilloso fue la noche del testimonio en que estuvimos reunidos y pudimos escuchar lo maravilloso que él afectó con su vida y su testimonio a otras personas. Sentía eso de decir yo también, el día que pudiera pasar, si me voy con el Señor, tener esos testimonios tan lindos de lo que Él afectó a la vida de otras personas positivamente. Gracias, hermanos, y bendiciones para todos ustedes. Sufrir cada día.
Buenos días, amada familia espiritual, amada Iglesia Salamanca y también amigos y familiares que nos están acompañando el día de hoy. Es para nosotros motivo de gozo el llegar hasta ustedes a través de la transmisión de este culto en línea. Oramos y anhelamos que el Señor hable a su vida, que el Señor le edifique, lo bendiga a través del mensaje del día de hoy. Esta mañana tengo la oportunidad de compartir con ustedes el tiempo de informes y quisiera centrarme en dos informes importantes. En primer lugar, quiero dirigirme a todos los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos de nuestra iglesia. Este sábado 30 de enero tendremos nuestra primera reunión del año 2021. Cada grupo de adolescentes, de jóvenes y de jóvenes adultos, en su horario habitual, tendremos una reunión a través de la plataforma Zoom. Adolescentes 5:30, jóvenes 7:30 y jóvenes adultos, a través de la plataforma Zoom tendremos nuestra primera reunión del año y es una reunión a la que he llamado reunión de preapertura, porque antes de iniciar el programa del año 2021 queremos tener un tiempo para reencontrarnos, un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios y presentarles el programa de este año 2021, pero especialmente tener un tiempo de oración en el que nos encomendamos a Dios para poder alcanzar los propósitos que Él tiene en su palabra para nosotros. La Biblia nos enseña que Dios quiere que el creyente crezca espiritualmente, que se edifique, que crezca en su conocimiento de Dios, pero también en su vida práctica, se asemeje cada vez más a Cristo, crezca espiritualmente, pero también quiere que el creyente comparte el Evangelio y que haga discípulos. Así que esos son los propósitos de los que vamos a estar específicamente compartiendo el día sábado y en los cuales queremos encomendarnos a Dios a través de tiempos de oración en nuestra reunión semanal o en nuestra primera reunión de este año 2021. Así que adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, los esperamos este sábado para nuestra primera reunión del año. Muy bien, el segundo informe es para toda la iglesia y quiero comenzar este informe recordándonos que Dios es soberano, que Dios ha estado, está y estará en control de todas las circunstancias que sus hijos tengamos que experimentar. Durante este tiempo, los contagios del COVID-19 han aumentado y ha alcanzado a diferentes familias de la iglesia. No debemos olvidar que Dios tiene pensamientos que son más altos que los nuestros, pero además debemos recordar que Dios cumple sus promesas. En todo este tiempo donde las familias de la iglesia han estado pasando adversidad, dolor, dificultades por causa de esta enfermedad, Dios ha estado con sus hijos, Dios ha estado obrando y Dios ha estado haciendo su voluntad. Y aunque muchas veces nosotros no alcanzamos a entender, sí podemos confiar en las promesas de Dios. En Dios que no solamente es un Padre bueno, sino que nos consuela y que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que damos gracias a Dios por cómo ha estado obrando durante este tiempo. Una de las formas en las que ha estado obrando a través de la iglesia y obrando en la iglesia es a través de poder participar y acompañar a nuestros hermanos en estos tiempos de dificultad, acompañándolos a través de la oración, a través de buscar ser cercanos a lo que ellos están experimentando, pero también participando de sus necesidades. Y queremos invitarlos, queridos hermanos, a que sigamos haciendo esto. Hay dos formas en las que nosotros hemos visto que esto ha sucedido y queremos promover que siga sucediendo. En primer lugar, usted puede ponerse en contacto directamente con las familias y puede preguntar cómo están y preguntar en qué puede ayudar y puede hacerles llegar ayuda directamente conforme Dios ponga en su corazón. Pero también queremos animarlo a que lo haga a través de la iglesia de Salamanca. Usted puede usar las cuentas de nuestra iglesia, depositar, transferir una ofrenda y ponerse en contacto con nosotros y decirnos hacia quién está destinando la ofrenda y cómo quiere que esta ofrenda sea usada en el caso de que sea una ofrenda específica. Pero además la iglesia está abriendo un fondo específico y especial para este tiempo de atender necesidades por causa del COVID-19 a las familias y a los hermanos que están siendo afectados por esta enfermedad. Un fondo que la iglesia estará administrando para que le pueda llegar ayuda pronta, necesaria y específica a cada una de las familias. Como iglesia, a través del liderazgo, tenemos la oportunidad
de tener contacto directo y pronto con los hermanos, con las familias y poder informarnos prontamente. Entonces, si se pone en contacto con nosotros, vamos a poder orientarle, pero además vamos a informarle de cómo estamos ayudando a las familias a través específicamente de este fondo. Por supuesto, la iglesia ya ha estado ayudando, pero queremos iniciar algo especial por este tiempo que estamos comenzando. Así que tiene esta oportunidad de poder ayudar también a través de nuestra iglesia local, a través de la administración de nuestra iglesia, a las diferentes familias que están pasando por adversidad, familias de nuestra iglesia. Así que queremos animarles a no dejar de acompañarnos en oración y que juntos podamos también sostener a las familias en primer lugar a través de la oración. Los invitamos a orar con nosotros los días martes desde las 7 de la noche. Se conectan familias, adolescentes, jóvenes, parejas, para orar juntos, y es un tiempo precioso, así que le invitamos a orar los días martes con nosotros en nuestro tiempo semanal de oración. Queridos hermanos, esperamos que el Señor bendiga su vida durante esta semana y que usted pueda acercarse más a Dios a través de su comunión personal. Esperamos que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llenan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de congregarnos de esta manera a través de este medio para estudiar juntos la palabra del Señor. A partir de hoy día vamos a tratar temas que tienen que ver con la iglesia. Le invito a estar atento a este asunto porque usted es parte de este tema
y nos gustaría entonces que lo considere de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Antes, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder reunirnos de esta manera, de contar con tu palabra y la dirección del Espíritu Santo para tratar este asunto que es de tanta importancia en estos días. Te rogamos, Señor amado, que hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y desde luego, Dios, que muevas nuestra voluntad para que hagamos lo que es tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con una porción del libro de los Hechos, un versículo del libro de los Hechos del capítulo 20, el versículo 28. La palabra del Señor dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La otra porción que queremos considerar está en el libro de Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 25 hasta el 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 28 y 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta porción de la palabra del Señor queremos utilizarla como base para el tema que vamos a estar considerando en esta oportunidad. Hay muchas personas, así como distintas organizaciones que difieren en sus conceptos respecto a la iglesia. Y no solamente respecto a la iglesia, sino también a los propósitos de la iglesia. Por lo general, estas diferencias es el resultado de no acudir a la Biblia para buscar en ella definiciones respecto a la institución que Cristo fundó. Así que lo que queremos hacer nosotros en esta ocasión es más bien acudir de continuo a la Biblia. Por lo tanto, si tiene su Biblia cerca, vamos a utilizarla bastante en esta ocasión. Si no tiene su Biblia cerca, busque un lapicero, una hoja en que apuntar, porque los versículos que vamos a mencionar en esta ocasión, pues son de suma importancia. Ahora diríamos también que es muy importante considerar 3 puntos que queremos desarrollar en esta ocasión, porque aunque no son los únicos, desde luego, que vamos a estar tratando respecto a la iglesia, dado que en las próximas semanas estaremos considerando este tema, pero es difícil que nosotros no consideremos la importancia que Dios le da a la Biblia cuando acudimos a la palabra del Señor. Hoy vamos a considerar por lo menos 3 asuntos. 1, la iglesia del Señor, porque Él la compró con su propia sangre, según hemos leído en el libro de los Hechos, el capítulo 20 y el versículo 28. 2, la iglesia es la esposa que Cristo ama, sustenta y cuida, según el libro de Efesios, el capítulo 5,
los versículos 25 y 29. Y por último, la iglesia es la esposa que un día Cristo se presentará a sí mismo santa y sin mancha en toda su gloria, según el versículo 27. Así que vamos a considerar estos 3 puntos. Lo haremos desde luego en una manera así, a vuelo de pájaro, porque más adelante estaremos tratando estos mismos asuntos y reconsiderando lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. Por lo tanto, vamos al libro de Hechos y vamos a ver una vez más el versículo 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo está hablando a los pastores en Éfeso. Él está ya listo para salir a Jerusalén, donde él mismo sabe que van a venir tiempos complicados, y desde luego sabe también que no solamente van a haber tiempos complicados para él en Jerusalén, sino que también allí en Éfeso y en las otras iglesias aledañas, el diablo tratará de introducir falsos maestros y destructores de la iglesia. Por tanto, es la forma como el apóstol se dirige especialmente a los pastores para decirles: mirad por vosotros. Es decir, si un pastor no está atento a lo que Dios le habla, es probable que de repente pronto se vuelva sordo de las cosas de Dios y comience a escuchar más bien las sugerencias humanas, comience a buscar más bien las tendencias humanas y, ¿por qué no?, pues hacer más bien que la iglesia deje de ser lo que Dios quiso que sea, para transformarla más bien en lo que es su conveniencia en este tiempo. Y de eso estaremos mirando un poco más adelante. Ahora, lo que el apóstol le dice a los pastores es: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, la primera cosa que quisiéramos considerar es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, le pertenece al Señor, es el cuerpo de Cristo y Él la ganó con su propia sangre, dice la porción que acabamos de leer. Si vamos al libro de Efesios, vamos a encontrar también entonces que la iglesia es el cuerpo de Cristo ahora, aquí en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, nosotros, los cristianos, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, también podríamos afirmar que la asamblea es el cuerpo de Cristo. Es decir, los cristianos no estamos en la iglesia. Los cristianos somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, que tiene que seguir haciendo la obra que Cristo empezó aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestra tarea no es lo que a nosotros se nos ocurre, sino más bien es hacer lo que la cabeza nos ordena hacer. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Nosotros entonces, los cristianos, somos la iglesia. Y desde luego, en la iglesia no hay diferencia. La razón de esto lo podemos ver en el sentido de que Cristo pagó por nosotros, por todos nosotros, el mismo precio, su sangre. Diríamos entonces
que también somos la institución o la asamblea más heterogénea que hay en el mundo entero, porque no hay diferencias de edad, incluye todas las edades. No hay diferencias en clases sociales, porque incluye a todas las clases sociales. No hay diferencia respecto al color de la piel, porque incluye a todo ser humano. No hay diferencia entre naciones del primer mundo y naciones tercermundista o algo semejante, porque incluye a todas las naciones e incluye a toda criatura. Si vamos al libro de 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13, leemos así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, somos el resultado de la obra del Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra de Dios, convenciéndonos de nuestra situación para, de esa manera, venir en busca del socorro oportuno, aceptando a Cristo como Salvador personal. Nuestro versículo continúa diciendo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así es la iglesia. En la iglesia, entonces, todos tenemos el mismo precio, todos hemos sido ganados comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. Ahora permítame decirles rápidamente lo que no es la iglesia, para que de esa manera entonces podamos hacer una diferencia entre las afirmaciones bíblicas y algunos conceptos que la gente tiene respecto a la iglesia. Para muchas personas, la iglesia es simplemente el local donde la gente se reúne. Pues no es así. La Biblia a eso le llama templo, pero no es exactamente la iglesia. Para otras personas, la iglesia es una institución. Por eso es que viven siempre pendientes de lo que dicen sus reglamentos respecto a la formación de la iglesia local, es decir, la constitución de su denominación. Y son más atentos a lo que su constitución dice que a lo que la Biblia dice. Viven más de acuerdo a su constitución que a lo que la palabra del Señor les manda hacer aquí en este mundo. Hay otro grupo de personas que para ellos la iglesia es una especie de club social. Es decir, es un lugar donde pueden encontrar buenos amigos, amigos honestos, amigos que pues son sinceros, y todo esto pues trae como consecuencia no solamente una buena relación, sino también una buena relación entre los hijos de estas personas. De esa manera, entonces, no solamente es un club para ellas, las personas adultas, sino también es un club para sus hijos, y algunos de ellos mantienen la esperanza de que algún día entre sus hijos se casen y formen hogares que tengan la misma formación religiosa. Bueno, la palabra del Señor no es un club, nos dice que la iglesia no es un club. La palabra del Señor más bien nos manda a considerar que la iglesia es una institución donde todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo para cumplir con un propósito definido que viene de parte de Dios. Entonces la iglesia no es para socializar, es más bien el cuerpo de Cristo para hacer la obra que Cristo nos ha dejado como encargo. Hay otras personas también que piensan que la iglesia es un lugar
donde acudir los días domingo para cumplir con Dios. Es decir, voy a la iglesia para cumplir con Dios. Es su forma como lo dicen, como lo expresan. Voy a la iglesia para cumplir con Dios. Y la intención de esto es más bien sentir de que ya, qué bueno, ya cumplí y ahora estoy esperando simplemente que Dios me bendiga. Hay otro grupo de personas que piensan más o menos igual en el sentido de que acuden a la iglesia para tranquilizar un poco su conciencia de todas las cosas malas que han hecho durante la semana. Es decir, la iglesia para ellos, el congregarse para ellos es una especie de tranquilizante. Acudo, escucho, oro, canto y ya, me quedo un poco tranquilo. Y otra vez vuelvo a andar mal durante toda la semana hasta el próximo domingo. Esas cosas que hemos mencionado no son la iglesia. Ya hemos dicho que la palabra de Dios afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo, le pertenece al Señor porque Él la compró con su sangre. También diríamos que la iglesia es la asamblea que Cristo ama, sustenta y cuida. Ahora, es cierto que la palabra del Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. No hay persona sobre la tierra que no sea amada por Dios. Aún las personas más viles cuentan con el amor de Dios. Pero el amor de Dios no salva. El amor de Dios simplemente les ofrece la salvación. Es su fe en Cristo. Por eso, si alguna persona que ha estado andando mal por casi toda su vida y en algún momento de reflexión se da cuenta que es un pecador y que le espera el infierno, que nada en esta tierra lo podrá cambiar, sino solamente el poder de Dios, tiene que acudir a la oferta del Señor, es decir, aceptar a Cristo como Salvador personal, porque es la única manera como puede venir a ser un hijo de Dios, una nueva criatura, y comenzar entonces a producir cambios en su vida. Voy a leerles un pasaje en la palabra del Señor. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Es decir, lo que Dios está haciendo en la actualidad a través de los pastores es apacentar lo que este versículo menciona como el rebaño, la iglesia. El rebaño de Dios es apacentado por los pastores. En otro tiempo estaremos hablando un poco más respecto al trabajo de los pastores, pero mire qué importancia hay en el trabajo de los pastores. Son los responsables de mantener saludables a las ovejas. Es importante entonces que consideremos la declaración que encontramos aquí, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, el capítulo 41 y el versículo 11, que habla precisamente de el trabajo del pastor. Ahora, cuando hablamos de pastores en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, para el judío este no es un término raro, extraño. Tal vez para nosotros en esa época sí, porque muy pocos muchachos en la actualidad conocen pues lo que es un ganado, un tipo de ganado. Ya no hay campos donde hay ganados. Vivimos en ciudades donde hay edificios, pero no conocemos esas cosas. Sin embargo, el pueblo de Israel sí era un pueblo
que se dedicaba a la crianza de ganados. Por lo tanto, entre ellos, saber qué es el trabajo de un pastor, pues era muy común, muy natural. En el Nuevo Testamento, igual. Y aquí el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 11 nos va a decir lo siguiente: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Este era el trabajo del pastor. Hay que recordar que en primer lugar el Señor Jesucristo dice que Él ama a su rebaño, a su esposa, a su iglesia, la cuida y la sustenta. En otras palabras, pues, cuando la Biblia utiliza símiles de la iglesia, son muchos, pero aquí comienza precisamente utilizando el símil del matrimonio. Ahora, es interesante también considerar que esto es algo que la mayoría, si no toda la humanidad, la mayoría de la humanidad, pues conoce qué es un matrimonio. Vamos al libro de Efesios, versículo que leímos al comienzo, capítulo 5, versículo 25, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y mire lo que hizo por amor a la iglesia: se entregó a sí mismo por ella. También podríamos decir que en el versículo 29 continúa haciendo esta afirmación cuando dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire la afirmación de la Biblia: Cristo ama a la iglesia, Cristo cuida a la iglesia y Cristo sustenta a la iglesia. Por lo tanto, qué importante el trabajo de los pastores en este tiempo. Y por último, diríamos también que la iglesia es la esposa que un día Él se presentará a sí mismo, santa y sin mancha en toda su gloria, según dice el versículo 27 del libro de Efesios. Ahora, Cristo oró por este acontecimiento. Cuando vamos al libro de San Juan, capítulo 17, versículo 24, leemos lo siguiente: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué importante que el Señor Jesucristo oró por este acontecimiento que más adelante será una realidad. El libro de Apocalipsis también nos habla de esto y nos ilustra cómo va a ser ese acontecimiento utilizando el símil de del matrimonio o de la boda. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, qué interesante este cuadro. Es decir, el vestido de la novia en este caso no es otra cosa sino lino fino, que son las acciones justas de los santos. Diríamos que la historia final de la iglesia no es una eternidad aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero otra vez, la Biblia utiliza el símil del matrimonio para ilustrar este acontecimiento.
La Biblia nos habla entonces de las bodas del Cordero, de lo cual estaremos hablando con mayores datos un poco más adelante en otra ocasión cuando sigamos con estos temas sobre la iglesia. Todos los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar la experiencia del matrimonio, sabemos que es un acontecimiento que demanda mucho esfuerzo, donde también participan los familiares y seres cercanos que aprecian a los contrayentes, pero el esfuerzo básicamente es de ellos. Ellos planifican su boda, ellos saben a quiénes van a invitar, ellos saben cómo quieren hacerlo. Es el sueño de ellos. Es exactamente lo que sucede en la relación entre Cristo y la iglesia en la actualidad. Cristo quiere que su esposa vaya mejorando en ciertos aspectos. Ya la Biblia dice que somos santos, pero la santidad no solamente como la justicia que el Señor quiere darnos, sino también como un proceso en nuestras acciones, como lo hemos leído, ese vestido de lino fino, las obras de los justos, quiere que vaya haciendo cada vez más hermosa a su iglesia. Tú y yo, que somos la iglesia, no importa el tiempo en que vivamos. De repente el mundo se corrompe cada vez más, pero Dios quiere que tú y yo, como iglesia, vayamos en contra de esa corriente y mantengámonos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Qué importante es lo que encontramos en la Biblia. Quiero leer 2 versículos y ahí estoy terminando. En el libro de Romanos, el capítulo 13, los versículos 12, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora, gracias al Señor, esto no es tarea que Dios nos ha dejado solamente a nuestro criterio, a nuestra capacidad, sino que nos ha provisto también de los medios necesarios. Es decir, tenemos la presencia del Espíritu Santo para convencernos de nuestros pecados. Tenemos la presencia del Espíritu Santo para ir transformando nuestro carácter, cambiándonos conforme la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo para consolar nuestros corazones, porque vivimos en un mundo que es contrario a las cosas de Dios. La palabra del Señor sigue diciendo, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es la tarea que nos corresponde? Ya Cristo nos compró, ya Cristo nos salvó, ya Cristo nos ha dado un plan eterno. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Es prepararnos para ello. Y según lo que hemos leído en el libro de Efesios, el capítulo 5, Dios, aparte del Espíritu Santo, nos ha dado también la Biblia para que la leamos. El agua de la palabra, para que cada día nos vaya haciendo una limpieza y transformando más conforme a nuestro Señor Jesucristo. Termino narrándoles una historia. Había una anciana que siempre iba a la iglesia y desde luego cuando llegaba a su casa, sus hijos, que siempre se jactaban de ser muy modernos, a veces la ponían en ciertos aprietos. Uno de esos días, uno de sus hijos le dijo, bueno, a ver, dime qué has aprendido. Explícame lo que has escuchado hoy día. Y la señora
Mirándolos dijo, ya ustedes saben que soy vieja y que rápido me olvido de las cosas, pero eso es lo que he aprendido. Ven, acompáñame a la cocina. En la cocina ella agarró un colador y estaba sucio y le dijo, mira lo que va a pasar. Abrió el caño y puso el colador debajo del caño. Después de un rato de sacudirlo debajo del agua, apagó el caño y le dijo, ¿cuánta agua hay en ese colador? Y el hijo trató de burlarse de la mamá, diciendo, mamá, pero nada, pues es un colador. Bueno, pero ¿cuánta de la suciedad que había antes en este colador se mantiene en el colador? Y el hijo se quedó en silencio, porque lo que la mamá le estaba diciendo era, aunque no puedo retener, porque ya soy vieja y me olvido, eso es lo que la palabra de Dios hace en mi vida. Me cambia, me limpia, me va haciendo más de acuerdo a Cristo. Mi querido amigo, te invito a aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Oremos. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder charlar de las cosas tuyas. Te alabamos. Gracias, Padre, por los planes que tienes para tu iglesia. Y gracias porque formamos parte de esos planes. Estamos a la expectativa, oh Dios. Te amamos. Por favor, bendice también a las personas que en esta mañana están considerando seriamente recibir a Cristo como su Salvador personal. Que tengan el valor de hacerlo. Que el Espíritu Santo los convenza y los transforme. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana.